Y hoy tenemos varios temas que abordar, como por ejemplo en temas tributarios, lo que se constituye hoy este anuncio desde DENIT y que bueno, el área tributaria que depende de esta institución, Prince. Así es, la DENIT es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y sacaron y dieron a conocer en estos días, uno principalmente, y estamos hablando de los nuevos facturadores electrónicos, porque hay otro tema que ya había salido tiempo atrás, pero entra en vigencia este año como parte de ese paquete, vamos a decirle. Sí. Y para ello lo tenemos aquí en piso a Diego Domínguez, él es Director General de Estudios Económicos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Cómo estamos, Diego? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Muy buen día para todos y para la audiencia, Javier, Prince. Un gusto compartir contigo y con la audiencia. No estaba errada la información, Diego, ¿verdad? Esto de los facturadores electrónicos es lo nuevo, porque después vamos a ir para el tema de la exoneración de IVA para los Juegos Panamericanos, pero me gustaría enfocarme primero en lo primero. Sí, claro que sí, pero hay que poner un poco en contexto, Adelante. así como estaban poniendo en contexto la parte económica de lo que sería la parte de las proyecciones, del clima, cómo afecta al crecimiento económico, y esos son factores que inciden sobre la recaudación tributaria. Exacto. Entonces nosotros de la ANI tenemos siempre dos parámetros fundamentales dentro de las políticas que estamos siguiendo para mantener los niveles de recaudaciones. Como somos una institución nueva, nos estamos integrando, lo que tratamos de controlar son los parámetros de la actividad económica como tal, interna, externa, pero también algunas medidas que nosotros como institución podemos llevar a cabo a efectos de tratar de mantener un nivel de crecimiento en cuanto a la recaudación. ¿Por qué? Porque estos son los recursos que se utilizan para el gasto del presupuesto general de la nación. Son los recursos que tenemos que garantizar nosotros como institución a efectos de desarrollar políticas de salud, educación, seguridad. Y en ese contexto están estas dos medidas que actualmente, las dos resoluciones, la 21 y la 22 que salió. La resolución 21 en cuanto a facturadores electrónicos es lo que tenemos nosotros, es una clasificación de contribuyentes, pequeños, medianos y grandes. Entonces, con esta resolución lo que tratamos de abarcar es el 100% del universo de los contribuyentes grandes y medianos. Entonces, ¿para qué eso? Esto es a efectos de tratar de cierta forma facilitar el proceso económico natural de un país, por un lado. Controlar que estos dos grandes grupos representan el 80% de la recaudación tributaria. Entonces, al tener un universo de los grandes contribuyentes y los medianos contribuyentes, ayudan de cierta forma a mantener un control en cuanto a sincerarnos con las emisiones de factura y con la declaración jurada del impuesto al valor agregado específicamente. Diego, para trazar mucho más el concepto de cuando estamos hablando de facturadores electrónicos, ¿este grupo pasa a formar parte de este universo que mencionabas, a hacer una emisión netamente virtual, o cómo es este proceso? Para que la gente vaya entendiendo cuando estamos hablando de este concepto nada más. Sí. Pasa del mundo papel básicamente al mundo de emisión de documentos virtuales. ¿Por qué electrónicos? ¿Por qué esto? Esto facilita el tema de actualmente que tenemos emisiones y tenemos que registrar otra vez en el Marangatú nuestra factura. Al ser un facturador electrónico, esto ya automáticamente pasa en el sistema. Entonces, lo que estamos apuntando el día de mañana con esto es que este universo actualmente que emitan factura electrónica ya de cierta forma puedan tener predefinido un formulario 120. ¿Por qué? Porque no hace falta que vayan cargando ellos manualmente por la factura que tengan en el bibliorato, sino ya al emitir estos documentos ya directamente va en el sistema Marangatú, ya va complementando y va de cierta forma pudiendo generar su... O sea, es una liquidación automática, podríamos Es decir. una preliquidación, es una preliquidación. En otros países esto todo se utiliza, ya se utiliza de años anteriores, porque al emitir la factura ya te va cargando la parte de tu ingreso. O sea, para ser un poco prácticos, supongamos, yo, Javier, compro un producto, ¿verdad? Prince me emite la factura y automáticamente, como Prince está también con la modalidad electrónica,
Entonces, al cargar mi número de RUC, automáticamente en mi, podríamos decirle, en mi número de contribuyente, ya aparece Ya y va vinculado. empiezan a Cruzar Empieza una a cruzar los trazabilidad. y a machear. Eso. Exactamente. Ya. Sí. Hay que tener en cuenta que los documentos electrónicos tienen un timbrado, tienen un indicador, tienen un número de expedición, tienen un número de factura, que está todo vinculado al RUC. Entonces, Exacto. una vez que ese documento es emitido, directamente ya te impactaría en tu cuenta, a tu RUT, para hacer tu liquidación. Entonces, por un lado facilita al contribuyente por el hecho de que no tenga que cargar, llegar fin de mes, acumular factura y hacer, entonces le facilita al contribuyente. Y por otro lado, al tener predefinido los formularios, también da una percepción de riesgo, porque ya el preformulario ya puedes visualizar que ya está cargado tus ingresos y tus gastos. Sí. Y en caso de que haya una modificación por A, B motivo, te genere a la administración tributaria, genere ese, ¿por qué cambiaste? Tipo un rol de tratar de disuadir a efectos de tener los controles un poco más parametrizados y automatizados. Diego, vos sabés que debo hacerte esta pregunta, sobre todo establecer un poco las definiciones de la facturación electrónica, digital o virtual. ¿Hay diferencias o son todas las mismas? Sí, existe diferencia en los documentos como tal. Hay ciertos parámetros, creo que en el decreto, si no me equivoco, en el decreto, no recuerdo la 8. En uno de ellos. En uno de los decretos establece la definición de qué es un comprobante virtual, qué es una facturación, qué es una factura electrónica, y cuáles son los requisitos cuáles son los requisitos que deben cumplir para hacer un documento virtual emitido por un contribuyente, cuando es una factura electrónica, qué tipo de contribuyentes pueden emitir un cierto tipo de documento, la factura electrónica. Y dentro de esta resolución, actualmente ya se incorpora también unos cuantos parámetros adicionales, como por ejemplo que una persona jurídica, sí, actualmente una persona jurídica con un punto de expedición que sea pequeño, puede entrar ya en Equatia I, por ejemplo. Ya puede hacer una emisión que anteriormente no podía. Entonces ahora esas son las reglas que se está incorporando. También los facturadores o los proveedores del Estado, por ejemplo. Entonces, en el decreto se establece cuáles son las reglas que debe cumplir para hacer un documento virtual o un documento electrónico, y ahora se está complementando por el tipo de contribuyente que puede ingresar. En la resolución también el punto focal en este caso es el tema de los proveedores del Estado, que a partir de enero del año que viene todos tienen que ser facturadores. Proveedor del Estado es un tipo de contribuyente. ¿Qué otros tipos hay? No, es un contribuyente, pero que brinda un servicio. Actualmente nosotros tenemos un cruce de información con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y con la DENIT, donde solicitamos informaciones de quiénes son proveedores del Estado. Los contribuyentes, la clasificación de contribuyentes son personas físicas, jurídicas, pequeños, medianos, grandes, pero la característica de brindar un servicio al Estado es una particularidad que nos obliga a nosotros de cierta forma de brindar esa herramienta y de solicitar que estos proveedores del Estado cuenten con facturación electrónica. ¿Para qué? Para que exista un control circular en todo lo que sería el movimiento de los recursos del Estado. Acuérdense que nosotros como institución de NIT brindamos esos recursos al Estado para financiar el PGN. Entonces, de cierta forma tratamos de contribuir al control de que esos recursos sean utilizados eficientemente. Diego, enfatizabas con el tema de los proveedores. Sin embargo, en esta resolución general establece, y lo decías muy bien vos, para grandes y medianos. Sin embargo, hay proveedores que son pequeños. ¿Cómo se haría en ese caso? ¿También entrarían? Entraría. Ok, ahí respondiste. ¿Te parece si lo que estás exponiendo lo sustentamos con las Sí, placas claro que vamos que a sí. compartir con la audiencia? Igual vamos a estar remarcando algunos puntos. Me parece interesante nada más ver este proceso que va a tener esta implementación, Javier, y Sí. audiencia. Así que le pedimos a los compañeros que nos den el soporte correspondiente con la placa número 1, que habla sobre justamente un calendario, y ahí lo puedes ver, Diego, y obviamente la audiencia también.
Está establecido por grupos y fecha de inicio y ya también lo adelantado. Va a ser en marzo y finalizaría en diciembre. Sí, ahí se nota los grupos que estarían ingresando. El grupo 11, voy a mirar mi plazo. Ahí está, perfecto. El grupo 11, que la fecha de inicio estaría el 3 de marzo del 2025. El grupo 12 a partir del 2 de junio y así sucesivamente hasta llegar al grupo 8, al grupo 18 en el anexo 8, que sería el 1 de diciembre del 2026. Con esa fecha, o sea, a esa fecha, nosotros tendríamos completado 6.000 contribuyentes, aproximadamente 6.000 contribuyentes medianos, 750 contribuyentes grandes, que es el universo de grandes y medianos, y un grupo de pequeños, tal como señalaste, Prince, que son los que estarían como proveedores del Estado, y hay otros pequeños, que están como pequeños, que se adhieren de forma voluntaria. Entonces, lo que nosotros apuntamos es a los 750 contribuyentes grandes, a los 6.000 medianos, que representan en su conjunto casi el 80% de la recaudación tributaria. ¿Qué nos garantiza con eso? Que yo, contribuyente pequeño, al ir a comprar a estas medianas o grandes empresas, de cierta forma ya estoy generando un control, porque la emisión de esa factura a ese contribuyente ya va impactando a su rubro. Entonces, ese es el mecanismo que tratamos de utilizar. Por un lado, de facilitar al contribuyente, porque acuérdense que, como les dije, nosotros por un lado dependemos de lo que es el crecimiento económico para tener ingreso tributario, pero por otro lado tenemos que gestionar como institución lo que muy bien se está dando. Tenemos los ejemplos del cierre del 2024, donde crecimos 20%. Y ese 20% que crecimos fueron por varios factores, no solamente de la actividad económica. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y lo que más podemos hacer es tratar de facilitar, por un lado, la declaración jurada de los contribuyentes, el comercio internacional, porque ahora ya somos también parte de la gerencia de aduana. Entonces, tratamos de adoptar medidas que puedan ayudar a sostener nuestro crecimiento. Ejemplo, a ver, soy pequeño contribuyente. El hecho que compre de uno de estos 750, que son los grandes y que están bajo otro tipo de control, mirada, permite un poco que, bueno, la formalización está, pero permite al pequeño contribuyente que automáticamente y de manera exhaustiva esté bajo la mirada u otro tipo de fiscalización de tributación. De hecho, ese sería como una consecuencia secundaria. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Tirarnos a los pequeños. Exactamente. Es básicamente, como les digo, al hacer facturación electrónica, todos los documentos emitidos ya van al Marangatú, a tu RUC. Vos no necesitas tener esa factura física dentro de una carpeta guardado y que llega a tu fecha, que sea el 25, sí, y llega a tu fecha y vos tenés que cargar. O sea, facilitarle al pequeño contribuyente a que pueda tener esa libertad de que todos los instrumentos de por sí vayan generando ya una preliquidación, para que el día de vencimiento él pueda así entrar y mirar, mira, esto es lo que yo efectivamente facturé, esto es lo que tengo de compra, y le doy clic para hacer mi pago. Si hay una diferencia, ajusto. Claro. Entonces, esa es la facilidad que se le da al contribuyente. Pero por otro lado, tal cual como decía Javier, el tema de cierta forma tratar de disuadir esa subdeclaración que pueda generar. Porque no quiero hablar de evasión, porque lo que más ocurre es una subdeclaración del impuesto al valor agregado, que eso al IVA sería en este caso, que eso se traduce después a una subdeclaración de la renta. Entonces, lo que apuntamos con la ley 6.380 en su momento cuando emitimos es cambiar la composición, que la participación de los impuestos directos sea mayor a la participación de los impuestos indirectos. Pero para llegar que esto sea mayor, tenemos que controlar sí o sí esta parte. Entonces, esos son los mecanismos, las medidas que estamos implementando con el apoyo del director nacional, Oscar, a efectos de tratar de sostener los niveles de crecimiento
de la recaudación. Diego, antes de irnos al corte, te pregunto esto, puedes responderlo ahora e incluso después. Si mal no recuerdo, esta era parte de un plan piloto, el de la facturación electrónica, llevó un proceso y bueno, de aquí en adelante ya es, vamos a decirle, un hecho, por eso están sacando esta resolución y van a incluir a más personas, mejor, a contribuyentes. ¿Cuántos están hoy por hoy haciendo emisiones de este tipo electrónicamente? Y si le tenemos que sumar todo el universo que pretenden para el cierre para diciembre de 2026, ya con los pequeños estamos hablando aproximadamente de 7.000 contribuyentes. Corrígeme más el dato. Son 3 preguntas para ella. ¿Y qué pasaría con los que no van a estar dentro de esta facturación electrónica? Sí, actualmente tenemos aproximadamente 6.300 contribuyentes ya que son emisores. Entre ellos ya están los grandes, claro, están los medianos, hay un grupo de pequeños que son voluntarios. Con el anexo lo que queremos es complementar esos que no están incorporando. Más o menos serían 4.000 contribuyentes que estarían entrando dentro de esta normativa. Y con eso trataríamos de abarcar ya un universo de aproximadamente 9.000 a 10.000 contribuyentes de los 1 millón. Ok. A eso es lo que vamos. Sí. Tratamos de... hay un principio, el principio de Pareto del 80-20. Tratamos de centrar el control o este tipo de medidas en los que representan el 80% de nuestros ingresos. Y si vemos, el 80% de nuestros ingresos está por este grupo de grandes y medianos contribuyentes. Entonces, ese es el foco que estamos tratando de generar. Y después, como son grandes contribuyentes que están los retail completos, de cierta forma ayuda a que la economía se pueda ir formalizando y ayuda a que las subdeclaraciones del impuesto al valor agregado se reduzcan. Al hacer que eso se reduzca, nosotros incrementamos los impuestos a la renta empresarial y al aumentar los impuestos a las rentas empresariales tratamos de lograr lo que es nuestra meta, la de cambiar la composición de que nuestro país o el presupuesto se financien con más impuesto directo que con impuesto indirecto. Esa es la lógica que se apunta y esas son las medidas por las cuales estamos trabajando. Vos sabés que es inevitable también pedirte un poco una descripción de, cuando hablas de medianos y grandes, y de pequeños obviamente, sí, montos de facturación anual de entre cuánto y cuánto, pequeños, medianos y grandes estamos hablando. Ahí nosotros... siempre hay esta discusión con la gente del Ministerio de Industria y Comercio que tiene la ley de MIPYME, la 4.572, y con el INE también que tenemos la disparidad. Por un lado está la clasificación de pequeños, medianos y grandes con fines tributarios. Y después está la micro, pequeña, mediana y grande empresas con fines de políticas públicas. ¿Por qué hablo de esa separación? Porque nosotros lo que miramos es, por un lado, el aporte que da cada contribuyente, los niveles de facturación que tiene cada contribuyente, la capacidad que tiene la dirección de grandes contribuyentes de manejo y control de cierto, los departamentos de fiscalización, los departamentos de recaudación regionales, la capacidad que tienen para manejar ese volumen. Sí. Entonces lo que tratamos de hacer es no necesariamente nos fijamos por niveles de facturación, sino es un conglomerado de indicadores que se toman para poder definir, estos son grandes contribuyentes, estos son medianos, estos son pequeños. ¿Cuáles, por ejemplo, algunos para tener idea? Porque decís 80% de los contribuyentes están entre medianos y grandes. Bueno, pero ¿estamos hablando de montos en cuanto al movimiento o esos parámetros solamente? Algunos criterios al menos. Algunos criterios. Sí. Por ejemplo, el aporte de cada contribuyente. El aporte de cada contribuyente básicamente se calcula por el pago que realiza a la DENIT, se le descuenta las retenciones que él le practicó a tercero, porque no es el aporte que él está haciendo, claro, es el aporte de un tercero. Entonces se le descuenta ese aporte, se le suma las retenciones que a él se le practicó. Entonces tenemos el pago que él hizo y ese pago que él hizo, una parte no es su ingreso a la institución. ¿Por qué? Porque es una retención que le hizo a un tercero. Entonces ese se le tiene que descontar porque no es su aporte. Se le suman las retenciones que un tercero le practicó a él
y se le restan las devoluciones que se le practican, tanto en IVA o en renta. Entonces, por eso no hablamos de ingreso, hablamos de aporte. O sea, no de facturación, No. contar el día a día que suma semana, mes y año. Es un indicador, pero lo que nosotros tratamos de medir es el aporte que hace al fisco esa empresa. Por eso solemos sacar los rankings de forma anual, el ranking de los mayores aportantes en IVA, en renta, porque tratamos de resaltar el aporte que da al país. Porque el ingreso es una cosa, pero el aporte que da al país es el pago neto que él brinda a los recursos para financiar el presupuesto. Diego, bien aclaraste que el MIC, y bueno, recientemente salió la reforma a la ley de MIPYMES, establece un parámetro de facturación, y yo entiendo la consulta de Javi como para dimensionar nada más, porque de repente hablan de más de 2.500 millones de guaraníes año, por ejemplo, de facturación, y está dentro de esta categoría. Para la DENIT no se manejan de ese modo, no es como un piso o un techo. No. Para la DENIT, como te A modo dije, de remarcar la pregunta sí, nada más. para la DENIT, el factor, para señalar, tenemos 3 ponderadores: aporte, ingreso y capacidad de la institución o de la dirección que puedan manejar. Porque cuando vos tenés un volumen grande, si medimos por facturación, Sí. capaz que no tengamos 750, capaz que sea 7.000. Pero la dirección de grandes contribuyentes, la capacidad de recursos humanos para hacer los controles, para atender al contribuyente y facilitarle todo, es muy limitado. Entonces tenemos que tener cuidado esos aspectos para no meterle en una lista a los grandes contribuyentes de 7.000, pero que nosotros mismos nos pongamos la soga al cuello, porque no le podemos brindar ese servicio a esa empresa. Entonces lo que hacemos es, separamos. Uno es la clasificación pequeña, mediana y empresa con fines tributarios, pequeña, mediana, micro, pequeña, mediana empresas con fines del Ministerio de Industria y Comercio, con el INE. ¿Usamos esa clasificación? Sí, usamos, porque nosotros le brindamos esos datos a estas instituciones. Pero para fines tributarios tomamos en cuenta el que tiene mayor peso es el aporte. Después viene el ingreso, que es como un suavizador, porque hay que entender que el sector agrícola tiene picos de recaudación. Entonces el ingreso es como un factor de ajuste en eso, y después está el otro que le ataja, que le ajusta, que es la capacidad de la institución para manejar ese tipo de contribuyentes.